Bien, muy buenas tardes, hermanos. El propósito de esta enseñanza el día de hoy es profundizar un poco más en lo que es el confesionalismo cristiano. ¿Por qué es importante tener una confesión y por qué es importante estudiar una confesión? Porque las confesiones y los credos nos amarran a nosotros al cristianismo histórico. Y el cristianismo histórico a la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Entonces mi intención en esta tarde es que podamos entender el marco en el cual se desarrolla la Confesión Bautista de 1689, que es nuestra confesión. Y para poder estudiar eso vamos a ver tres situaciones esta tarde. La primera es el bosquejo analítico de la Confesión Bautista de 1689. El segundo es el origen histórico de la Confesión de 1689. Y la tercera es el panorama doctrinal de la Confesión Bautista de 1689. Así que vamos a comenzar viendo el bosquejo analítico de la Confesión de 1689. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender es que los bosquejos de pasajes bíblicos, de libros o de credos y confesiones tienen que ser basados en un análisis riguroso, en un análisis cuidadoso, ¿verdad? No podemos hacerlos a la ligera, pues hasta cierto grado son un arte homilética, un arte para bosquejar la doctrina, ¿verdad? Y por favor no vayan a pensar que este es el análisis definitivo, este es el bosquejo definitivo de la confesión. Este bosquejo que yo les voy a proporcionar está basado en el estudio de dos académicos de la confesión. Uno es Greg Nichols y el segundo es el doctor James Renihan. Así que, utilizando los estudios y el conocimiento de estos hermanos, quiero compartir con ustedes este bosquejo, ¿verdad? La manera en cómo la confesión se esquematiza para ser presentada a nosotros. La confesión está compuesta de 4 partes. La primera son los primeros principios. Los principios. Y estos comprenden los capítulos del 1 al 6. La segunda parte nos habla a nosotros del pacto de Dios. Y esto está contenido en los capítulos del 7 al 20. La tercera está compuesta de la libertad cristiana. Y esto es del 21 al 30. Y la cuarta, de las últimas cosas, y esto es del 31 al 32. ¿Ok? Entonces, la primera parte. Estos son los capítulos fundacionales y creo que todos podemos estar de acuerdo en que todas las cosas que se tratan acá, tanto de las Sagradas Escrituras, de la naturaleza de Dios, del decreto de Dios y de la caída del hombre, todos estos son pues capítulos fundacionales, o capítulos que ponen el cimiento para nuestra fe.
La segunda parte habla acerca del pacto del Señor, del pacto de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber, como lo dijo el gran B.B. Warfield, que fue el director del seminario Westminster, dice: el principio arquitectónico de la Confesión de Westminster, de la cual sale la Segunda Confesión Bautista de Londres, es suplido por la esquematización de la teología federal que ha obtenido en este tiempo en Gran Bretaña, ¿verdad? De una manera más directa, de una manera más relevante, para establecer nuestra posición, que es la doctrina reformada. Entonces B.B. Warfield dice que lo que provee el marco arquitectónico en el que se arma la confesión es la teología federal. Federal, ¿por qué federal? Federal viene del latín feudus, que significa pacto. Entonces, lo que enmarca la teología es la teología federal o la teología del pacto. ¿Qué es la teología del pacto? La teología del pacto nos dice a nosotros que ha habido únicamente 3 pactos que Dios ha hecho con el hombre. El primero es el pacto que Él hizo en la eternidad, que es el pacto de redención, correcto, en el que hubo un acuerdo intratrinitario entre las 3 personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se pusieron de acuerdo para desarrollar un plan que traería redención a la humanidad. Noten por favor que esto es antes de que Dios hiciera la creación. Antes de que Dios creara, ya había hecho un pacto intratrinitario para redimir a su creación. Luego el segundo pacto es el pacto de obras. Cuando se presenta la caída del hombre, Dios le dice a Adán que ahora tiene que trabajar por ganar su salvación. Lógicamente, nadie estaba a la altura de Dios, nadie podía cumplir con ese estándar y necesitaba de una obra externa, una obra superior para poder ganar esa salvación. Así que Dios establece por medio de Cristo el nuevo pacto, el pacto en su gracia que nos permitiría ser salvos y ser reconciliados nuevamente con Dios. Y el pacto de gracia no es otra cosa que la materialización del pacto de redención establecido en la eternidad. Así que eso es la teología del pacto, que nos habla a nosotros en los capítulos del 7 al 20, y podemos ver la doctrina del pacto de Dios, el mediador de ese pacto, podemos ver el ambiente de ese pacto, cuando nos habla en el capítulo 9 acerca del libre albedrío, la bendición de ese pacto, capítulos del 10 al 13, que habla del llamamiento efectivo. El capítulo 11 nos habla a nosotros acerca de la justificación. El capítulo 12 nos habla acerca de la adopción. El capítulo 13 nos habla acerca de la santificación. Y algo que es importante notar acá es que la confesión no está siguiendo el orden de la salvación. No está siguiendo lo que se conoce en doctrina reformada como el ordo salutis, la manera en cómo somos nosotros salvos. El orden que está siguiendo es la manera en cómo Dios bendice al hombre con su gracia. El pacto es primeramente unilateral, es de un lado, porque es Dios el que decide salvar al hombre, y el hombre no puede hacer nada para interferir o para intervenir o para meterse en ese pacto. El pacto de la Trinidad es un pacto solo de Dios que afecta al hombre. Luego, con el nuevo pacto se convierte en un pacto de 2 partes, ¿verdad? En un pacto que requiere una respuesta de parte del hombre.
y la respuesta es la disposición para poner su confianza para salvación en Cristo y que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Es atender al llamamiento divino para la salvación. Entonces comienza como un pacto unilateral y se convierte en el nuevo pacto, en un pacto entre Dios y el hombre. Pero, nuevamente, estamos claros en que el hombre no puede hacer nada en este pacto. Este pacto no está condicionado por el hombre, en el sentido de que nosotros vamos a poner términos y condiciones para la manera en cómo vamos a ser salvos. Nosotros no aportamos nada a ese pacto más que el pecado que lo hizo necesario para que fuera extendido para nosotros. Pero nosotros no podemos exigirle nada a Dios a través de ese pacto. Como está muy de moda ahora, ¿verdad? Pactar con Dios y decirle: Dios, si me bendecís, entonces yo te voy a dar tanto de mis ganancias. Eso no es un pacto. De acuerdo a la definición bíblica de lo que es un pacto, nosotros no tenemos absolutamente nada con qué negociar con Dios. Así que todo eso lo podemos encontrar nosotros en nuestra confesión. Luego vamos a encontrar nosotros dentro de esta parte del pacto de Dios, encontramos la quinta sección, que son las gracias de este pacto. Y nos habla de la gracia salvadora, del arrepentimiento, del arrepentimiento para la vida, de las buenas obras, de la perseverancia de los santos y de la seguridad para salvación. Si la confesión estuviera siguiendo el ordo salutis o el orden de la salvación, entonces la gracia salvadora tendría que venir antes de la justificación, porque Dios primero nos da su gracia salvadora, su fe salvadora. Dios primero nos da la fe para que nosotros podamos creer y que después seamos nosotros justificados. Pero nuevamente, la confesión no está siguiendo este orden de salvación, sino que está siguiendo el orden en que Dios bendice a los hombres. ¿Verdad? En la sección 6 llegamos a lo que son los medios de este pacto, y uno de ellos es la ley de Dios, que le encontramos en el capítulo 19, y el otro es, ¿quién sabe cuál es otro medio para conocer este pacto? Si uno es la ley, ¿cuál será el otro? La gracia. Pero ¿qué nos comunica a nosotros la gracia de Dios? ¿Cómo aprendemos nosotros de la gracia de Dios? A través del Evangelio. El Evangelio es el otro medio para conocer el pacto del Señor. Luego llegamos a la sección número 3, a la parte 3, que es la libertad cristiana. Y estos son los capítulos del 21 al 30. Son un montón de capítulos que hablan acerca de la libertad cristiana. Y esto viene a refutar uno de los más férreos argumentos de oposición a la confesión. Dijimos en nuestra predicación del domingo que los que se oponen al confesionalismo tienen primeramente dos argumentos. Uno, que menoscaba la autoridad de la Escritura, y el otro, que violenta nuestra nueva libertad en Cristo. Entonces definimos que si realmente menoscaba o le resta autoridad a las Escrituras la confesión, tenemos que establecer a qué nos referimos nosotros cuando decimos que la Biblia es nuestra única autoridad. Si alguien dice que su única autoridad es la Biblia y que no obedece confesiones, entonces esa persona no debe obedecer a las autoridades de tránsito o a las autoridades policiales cuando llega a un semáforo o cuando llega a un alto, porque su única autoridad es la Escritura. Si para esa persona la única autoridad es la Escritura, entonces no debe obedecer la orden de un tribunal de justicia.
porque su única autoridad es la Escritura. Hemos de diferenciar que sí, en efecto, la Escritura es nuestra única autoridad, pero la única autoridad divina. Dios hace, y la Biblia hace una clara diferenciación en que Dios ha dado instituciones humanas para normar la autoridad aquí en la tierra. Entre ellas están la familia, la iglesia y el Estado. Y cada una de ellas tiene una autoridad legítima de parte de Dios. Por lo tanto, el decir que la confesión menoscaba la autoridad de la Biblia es un error. Porque la confesión, estamos de acuerdo, no es una autoridad divina, pero es la manera en cómo la autoridad de la iglesia utiliza esos recursos para comunicar su verdad. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. La poseedora del conocimiento de Cristo, la poseedora de la verdad es la iglesia. Y a la manera en cómo la iglesia comunica esa verdad a sus miembros, a sus fieles, es a través de diferentes instrumentos. Y uno de ellos que nos apega a nosotros, al cristianismo histórico, es la confesión. Entonces ese argumento de que la confesión menoscaba la autoridad de la Biblia no tiene lugar. El segundo argumento es que la Biblia violenta nuestra libertad cristiana. Y eso no es cierto, porque cuando una autoridad legítima ejerce esa autoridad de una manera correcta, no está violentando la libertad de nadie. ¿Acaso su libertad cristiana se mira violentada cuando en su casa le exigen el cumplimiento de una regla? ¿Acaso que le digan que no llegue tarde a su casa es violentar su libertad en Cristo? No, porque la familia es una autoridad dada por Dios. Y el Señor nos dice que debemos honrar padre y madre. Y si hemos de honrar padre y madre, tenemos que cumplir con el compendio de reglas que hay bajo la casa de nuestros padres, si es que vivimos todavía bajo su cuidado. Entonces cada una de estas autoridades tiene su propio compendio de leyes que trascienden a la Escritura, que van más allá de la Escritura, y por ejercerlas no están atropellando su libertad cristiana. ¿Se imagina usted que le dijera su mamá o su papá: no vengas tarde a la casa, que necesitamos que estés temprano? Y entonces usted le conteste: ¿y en dónde en la Biblia dice que yo tengo que llegar temprano a la casa? O sea, su mamá y su papá, si usted vive bajo el techo y bajo la autoridad de ellos, usted está supeditado a la autoridad de ellos, y ellos tienen derecho a ejercer su sistema de reglas. Y porque tengan este sistema de reglas no significa que ellos están menoscabando la autoridad de la Escritura y están atropellando su libertad cristiana. Y entonces, para hacer que la gente tiene un concepto de la confesión que atropella nuestra libertad cristiana, quiero que se dé cuenta que los capítulos del 21 al 30 hablan de esa libertad. Nos hablan a nosotros de nuestra libertad individual, de la libertad de la conciencia, de la adoración religiosa, la libertad de los votos y de los autoridades civiles. ¿Perdón? Autoridades civiles. De las autoridades civiles, ¿verdad? Pero el capítulo 23 es la de los votos, ¿verdad? Juramento y los votos. ¿Cuáles? De los juramentos y los votos lícitos. De los juramentos y los votos lícitos, ¿verdad? En el capítulo 22, cuando habla de la adoración religiosa y del día sábado, ¿verdad? Del día de reposo, es muy importante, y algo tan lindo que nosotros debemos entender del espíritu con el que la confesión fue redactada, es que nuestra libertad en Cristo nos da la libertad del día de reposo. Nos liberta del día de reposo. Nos liberta de la carga del día de reposo, como lo era para los judíos. Pero esa libertad también nos permite observarlo. Nos permite celebrarlo.
O sea que nosotros estamos libres de la condenación del sábado, pero estamos en la libertad de observar ese día. Estamos en la libertad de celebrar ese día. No como una imposición, no como una regulación, sino como un deseo de dedicar ese día al Señor y dedicarnos al estudio de su palabra y a la celebración de todo lo que Él ha hecho y para el reposo de nuestros cuerpos, para el reposo de nuestras vidas. Entonces es importante que entendamos eso, que el día de reposo cae dentro de los preceptos de la libertad cristiana. Ahora, en la última sección, nos habla a nosotros acerca de las últimas cosas. La última parte, nos habla a nosotros acerca de los eventos del fin. En la primera sección vamos a ver que está del estado intermedio, luego vemos la resurrección general, cuando habla del estado del hombre, la muerte y la resurrección, y por último, el juicio final. Y con eso llegamos al capítulo 32, que es el compendio total de la confesión. En el siguiente video estaremos hablando un poco acerca de los orígenes históricos de la confesión bautista.